Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio en el libro de Santiago y el título del estudio hoy es Si el Señor lo permite. Se encuentra en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice la palabra de Dios, Santiago 4:13. Ahora, escuchen con cuidado, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. La palabra de Dios en Santiago 4:13 al 17. La Biblia da muchas evidencias de uno que es un verdadero cristiano, un hijo de Dios, un seguidor de Jesucristo, tal como el arrepentimiento de su pecado, el amor por otros, la humildad, la separación de las cosas malas y la obediencia a Dios. Pero una evidencia que sobresale en la vida del siervo de Dios es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Sobre todas las cosas en su vida, el cristiano quiere saber la voluntad de Dios y hacerla. Jesús nos da esta advertencia en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El salmista dice en Salmo 143:10, Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Y también David dice en Salmo 40, versículo 8, Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Si usted es rebelde contra Dios y no quiere hacer la voluntad de Dios, yo dudo de su salvación. Porque la persona que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva persona. La vida vieja ya ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. El apóstol Juan nos da esta promesa en 1 de Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerde esto. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiene vida eterna. Jesús declaró en Juan 6:38 estas palabras. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, su Padre. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús vino a esta tierra para cumplir la voluntad de su Padre. ¿Qué dice el Padre nuestro en Mateo 6, versículo 10? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, cuando ignoramos la voluntad de Dios, demostramos que somos llenos de orgullo y arrogancia. Y Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, los jactanciosos, los arrogantes, pero Él da gracia y bendición a los humildes. Ahora, en este pasaje que leímos en Santiago 4, 13 al 17, Santiago nos enseña la importancia de tomar en cuenta la voluntad de Dios para nuestras vidas. Veamos dos cosas. Primero, la arrogancia de ignorar la voluntad de Dios. La arrogancia o la rebeldía, la jactancia de uno mismo al ignorar la voluntad de Dios. Usted y yo no podemos controlar el día de mañana. Solo Dios tiene ese poder.
Sin embargo, muchas personas hacen planes para el futuro sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Ellos dicen, vamos a tal lugar, vamos a hacer cierto negocio, vamos a hacer mucho dinero, ya lo tenemos todo planeado. Nada ni nadie puede estorbar nuestros planes. Esta es presunción, es orgullo, es arrogancia. Nuestra vida es como la neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No tenemos la promesa de mañana. El pecado no es hacer planes para el viaje, o organizar el negocio, o definir sus metas. Todo esto es muy bueno. Hay que hacer planes, hay que organizar su agenda. Entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado es no tomar en cuenta a Dios. Dios no tiene ninguna parte en sus planes y metas. Usted piensa que usted mismo es capitán de su propia vida. Y no es así. Jesús habló de un finquero que era así. Oiga lo que él dice en Lucas 12, versículo 16. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros graneros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. Va a morir en esta noche. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Palabras de Jesucristo. Oiga, la Biblia habla de muchas personas ricas que eran seguidores de Dios, tales como Abraham, David, Salomón, Zaqueo, Mateo y muchos otros. El pecado no es ser rico, el pecado es ignorar a Dios y su voluntad. El orgullo domina en la vida de tal persona, y el orgullo fue el pecado de Satanás cuando él se rebeló contra Dios. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Santiago 4:15 dice, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala. Entonces ya hemos visto la arrogancia de ignorar la voluntad de Dios. Ahora veamos en segundo lugar la bendición de reconocer la voluntad de Dios. Oiga lo que dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. De nuevo, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas, y Dios te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces Dios dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Dios llenará tus graneros, y tus tinajas se desbordarán con buen vino. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere suplir nuestras necesidades. Dios nos colma de bendición y gracia, pero Dios también requiere que sigamos su voluntad, no nuestra voluntad. Yo he aprendido personalmente que cuando yo hago mi propia voluntad, yo fracaso. Pero cuando busco la voluntad de Dios en oración y en lectura de su palabra, y soy sumiso a la voluntad de Dios, entonces recibo mucha bendición.
El diablo es aquel que nos tienta a desobedecer la voluntad de Dios, sea en el matrimonio, o en el negocio, o en los estudios, o en la vida personal. Y cuando desobedecemos, entonces Dios, como buen padre que es, tiene que disciplinarnos, tiene que castigarnos, tiene que corregirnos. Es mucho mejor reconocer y obedecer la voluntad de Dios. Oiga lo que dice David en Salmo 37:3. Confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él, y Él vendrá en tu ayuda. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia que Él te ayude. No te irrites por el que hace planes malvados, pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de Él. Yo estoy confiando en las promesas de Dios. Yo sé que Dios me va a bendecir. Yo enfrento muchos enemigos espirituales, tanto personas como demonios, pero Dios me da victoria sobre todos ellos. No es una vida fácil, es una batalla espiritual, pero la victoria es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso yo no temo, no me desanimo, no me doy por vencido. Yo voy a seguir adelante haciendo la voluntad de Dios a todo costo, porque yo sé que Dios va a cumplir sus promesas en mi vida. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El que sabe cuál es la voluntad de Dios y no la hace, comete pecado. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Por lo tanto, tome la decisión de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Bueno, número 1, que cada persona se arrepienta de su pecado y sea salva. 2, que cada cristiano viva una vida separada del pecado y dedicada a Dios. 3, que hagamos nuestros planes y agendas según la voluntad de Dios. Recordemos esto, el hombre propone, pero Dios dispone. 4, que oremos acerca de toda decisión en nuestras vidas para que Dios nos dé dirección. Y 5, que amemos a Dios sobre todas las cosas y luego que amémonos los unos a los otros, esposos, padres e hijos, vecinos, hermanos en Cristo y a los necesitados. Esto es la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Santiago en versículo 15. Lo que debemos decir es, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, viviremos y haremos esto o aquello. De esta manera estamos diciendo, Señor Dios y Padre mío, yo sé que tú estás en control de mi vida. Yo voy a hacer planes, yo voy a preparar para el futuro, yo voy a buscar negocio que pueda suplir mis necesidades, pero en todo esto yo me someto a tu voluntad. Por favor, Padre, haz tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Haga su oración de esta forma. Y oiga la promesa de Jesús en Juan 13:17. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Si usted hace la voluntad de Dios, va a recibir la bendición de Dios. En todo lo que hace, en todo lo que desea hacer, diga esto, lo haremos si el Señor lo permite. Esta es la actitud del cristiano sometido a la voluntad de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos enseña la voluntad de Dios. Ayúdanos a servirte en todo sentido en nuestras vidas para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este estudio conmigo. Por favor, compártalo con otros para que también reciban bendiciones de la palabra de Dios.
Que Dios les bendiga.